Ahí está. Nos habíamos quedado según los neoclásicos, ¿ya? Los enfoques o llamados también escuelas neoclásicas. O clases de capital eran dos, ¿no? Neoclásicos y socialistas. Según los neoclásicos estaba dividido en dos, capital fijo y capital circulante, ¿no? De acuerdo a la productividad. O sea, los neoclásicos, capital productivo y capital lucrativo. El capital productivo estaba dividido en dos, capital fijo y capital circulante. Capital fijo son las maquinarias, o sea, por ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, un fabricante de ropas que necesita máquinas, ¿no? Máquinas de coser y así sucesivamente. Mientras que, por ejemplo, un fabricante de panadería, ¿no? Para pan. Entonces necesita qué cosa, maquinarias para amasar pan, maquinarias del horno y así sucesivamente. Entonces, ahora pasamos al capital circulante. Bien, hemos dicho que el circulante se utiliza en un solo proceso productivo. Acá hemos puesto, por ejemplo, algodón, ¿no? Se utiliza en una sola vez, ¿no? No varias veces, ¿ya? Entonces pasamos al capital circulante. Muy bien. Esto lo va a leer primero Astrid. Sí, Astrid. ¿me escucha? Sí, clarito. Ya. Capital circulante se utiliza en un solo proceso productivo. Transfiere su valor totalmente al producto del cual pasa a formar parte. Ejemplo, el capital empleado en la adquisición de telas, hilos, botones en una fábrica de camisas es considerado capital circulante porque son utilizados en una sola oportunidad. En general, los insumos, las materias primas, los salarios son considerados capital circulante. Muchas gracias, muy bien. Capital circulante, muy bien. Seguimos con el famoso carpintero. Muy bien, ¿se acuerda el carpintero? Su capital fijo era el martillo, ¿no? Porque el martillo puede utilizarlo varias veces. También me dijeron, por ejemplo, el serrucho, ¿no? La sierra para poder cortar. Muy bien, ahora, ¿cuál sería el capital circulante de un carpintero en un solo uso? Habían mencionado clavo, habían mencionado cola, eso es una sola vez que se utiliza. Claro, muy bien, Dayanita, los clavos, muy bien. Alguien mencionó, por ejemplo, la cola, ¿correcto? Muy bien, la cola para poder pegar. ¿Qué más? Por ejemplo, está haciendo una puerta. Para la puerta, ¿qué se necesita? O pues, de repente para hacer una mesa, para hacer una silla, para hacer de repente un... Wincha. No, wincha se usa varias veces. ¿Tapa? Madera. La madera, muy bien, ¿ya? La wincha métrica se utiliza en varias veces, ese es capital fijo, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciarlo. Muy bien, entonces, por ejemplo, capital circulante dice que una sola vez. Por ejemplo, acá, ¿qué te dice? Porque en esta sección de telas, por ejemplo, en telas, hilos, botones, por telas, compras, haces una camisa, ¿no? Hilos, por ejemplo, coses los botones una sola vez, ¿correcto? Entonces, necesitamos para un carpintero, ya necesitamos muy bien la chapa, muy bien para la puerta, la chapa una sola vez, muy bien, ¿qué más? Las colocas y si se me logró, ya a veces no se puede reparar, ¿qué más? Jenny Merino, muy bien, ya está Jenny Merino, Dayana también, ¿qué más? Clavos, también me dijo Dayanita, y así, la cola, ¿qué más? Para, por ejemplo, un carpintero que va a utilizar, ¿no? Una sola vez, la madera, ¿no? Lo esencial para una puerta, madera, goma y los clavos. Lo esencial, ¿no? Para una puerta, dependiendo de qué es lo que puede hacer. Ya, muy bien, es muy bien, excelente. Nicole, Yankee, muy bien, excelente. Correcto, entonces capital circulante que se utiliza una sola vez, ¿ya?
La pintura, muy bien, Sandro, porque si yo soy, por ejemplo, ¿no? De repente un pintor, por ejemplo, la puerta también necesita pintar, ¿no? El famoso barniz, el barniz, la famosa laca, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, todas esas cosas, ¿no? Se utiliza una sola vez. Correcto, Sandro y la señorita Dayana. Muy bien, mira, ¿ves? Así nos va funcionando la cabecita. Varias cabecitas pensamos más. Por ejemplo, acá dice también, los insumos, o sea, todo tipo de insumos se utiliza una sola vez y todos los insumos son capital circulante. Todas las materias primas, los salarios, ¿ya? Los salarios, por ejemplo, ¿no? Los sueldos que recibimos, etcétera, ¿ya? Todos ellos son considerados capital circulante, ¿correcto? Entonces, en conclusión, capital circulante es aquel que no puede servir más de una vez, ¿ya? Porque automáticamente desaparece en el acto de la producción. O sea, esto sí va a cambiar de forma, mientras que en el otro no cambiaba. Ahora sí, esta va a cambiar de forma, se va a convertir en otra, ¿no? En nuevas riquezas, ¿correcto? Entonces, este es el capital circulante. O sea, capital fijo, una máquina, todo tipo de maquinarias, herramientas que se pueden utilizar varias veces. Capital circulante solamente se utiliza una sola vez, ¿ya? Oye, ¿qué pasó? Ahí está. Por ejemplo, este es el esquema del capital según los enfoques. Los dos enfoques. Enfoque neoclásico, enfoque socialista. Ahí está, en el medio, todo lo que es el capital. Entonces, enfoque por rotación y el otro es enfoque por creación de valor. El enfoque neoclásico, está el capital productivo. Cuando hablamos del capital productivo, acá está el capital fijo, que va a generar qué cosa, ahí están maquinarias, herramientas, vehículos, locales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que tienes un local que tú puedes alquilar, ¿no? Varias veces. Capital circulante son las materias primas y la fuerza de trabajo, ¿ya? Los salarios y los insumos, todo lo que es la materia prima. En el enfoque por la creación de valor, los socialistas, tenemos el capital constante. El capital constante, todo tipo de maquinarias, herramientas, vehículos locales y los insumos. Mientras el capital variable va a ser los salarios, ¿ya? Fuerza de trabajo, etc. ¿Bien? Entonces ya tenemos capital fijo, maquinarias que se pueden utilizar varias veces hasta que se malogre, como se dice, que ya no sirva para nada. Mientras que el capital circulante se utiliza una sola vez, que va generando, pues se va transformando, se va a convertir en otros productos. El capital lucrativo, muy bien. ¿Se acuerdan que según la escuela neoclásica tenemos dos, ¿no? Productivo y lucrativo, ¿ya? Productivo y lucrativo. El productivo, hemos dicho que se clasifica en fijo y se clasifica en circulante. Muy bien, ahora el capital lucrativo. Acá tenemos, por ejemplo, los alquileres. ¿Qué dice? Esto lo va a leer Jorge Luis. No, iba a leer Jesús. Jesús, ¿todavía estás apto para leer? El que me había levantado la mano. Jesús Gil, ¿era el que me levantaste la mano, hijo? No, profesora. ¿Alguien me levantó la mano para leer? ¿O Mijael? ¿Quistellanos? Dígame, profesora. Ya. ¿Para leer? Sí, para leer. B. Capital lucrativo. Lo constituyen los elementos que son destinados por su propietario para obtener una renta o ingreso. Ejemplo, el capital que se destina como depósito en un banco y genera interés, o la inversión en la bolsa de valores. En ambos casos no se producen ni servicios, pero sí se genera una renta. Muchas gracias, muy bien. Entonces, capital lucrativo es aquel bien o conjunto de bienes, ¿ya? Que por su naturaleza no producen bienes para el consumo, pero, ¿no? Pero que va a generar por el destino, que va a generar qué cosa, de acuerdo a su propietario, ¿no? Va a generar ganancias, va a generar una renta,
¿ya? Una renta, por ejemplo, una casa, ¿no? Esta casita, nosotros vamos a alquilar de repente, es un mini departamento, ¿no? Nos va a generar rentas, ganancias, y así, tenemos un edificio acá, por ejemplo, un condominio. Tienes un condominio, de un edificio que vas, ¿no? Departamentos que tú vas alquilando. Eso te va a generar, ¿qué cosa? Servicio, y eso va a generar, ¿qué cosa? El bienestar económico, ¿correcto? Entonces, ese es el capital lucrativo, cuando tú vas alquilando tus propiedades, ¿ya? En el caso, por ejemplo, dice el capital que es destinado como el depósito de un banco, ¿no? Genera, ¿qué cosa? Intereses. Cuando tú guardas un dinerito, ¿no? Ya sea 10.000, 20.000, 30.000, dependiendo de la cantidad, entonces va generando un poquito de intereses de ganancia, ¿correcto? Y también cuando tú alquilas tu casa, ¿no? Ese alquiler, de repente, ¿cuánto? Un alquiler de una casa aquí en Villa El Salvador, de un mini departamento, estará pues 500, 600, dependiendo, ¿no? Estamos hablando de mini departamentos, ¿no? Hay, por ejemplo, personas solas, hay de 300, 200, dependiendo, ¿correcto? Bien, entonces ese es el capital lucrativo, mientras que el capital productivo va a producir, ¿ya? Y el otro va los alquileres que te van a generar una renta. En conclusión, acá está. En conclusión, el capital productivo y el capital lucrativo. Hemos dicho que el capital productivo destinado a la generación de bienes y servicios. Según su rotación, dice acá está, por ejemplo, esta es la industria textil. Una máquina, muy bien, esta máquina sirve para poder coser, tejer y así sucesivamente. Ya está lo que es el capital fijo y el capital circulante, porque en tanta chompita necesita coser, necesita hilo, necesita botones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el capital fijo, ¿qué dice? Se utiliza en varios procesos productivos, transfiere su valor por parte al bien final. Mientras que el capital circulante se utiliza en un solo proceso productivo, transfiere su valor totalmente al producto del cual pasa a formar parte, ¿no? Es decir, los botones y así sucesivamente. Mientras que el capital lucrativo es aquel que sin ser destinado directamente a la producción genera ingresos a sus propietarios, ¿no? Ya sea un alquiler de, por ejemplo, de un auto, de un vehículo, etcétera, un alquiler de un departamento, de mini departamento, de una casa, y así, ¿no? Tu dinero que tú vas guardando en un banco y así sucesivamente. Ese te va a generar también ganancias. O sea, ambos te generan una renta, ¿ya? Muy bien, entonces ese es de acuerdo al enfoque neoclásico. Mientras que el enfoque socialista, según los socialistas, ¿bien? El capital constante y el capital variable, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, esto lo va a leer primero, a ver, Patrick Salazar. Solamente el capital constante. Es el capital destinado a adquirir medios de producción cuyo valor en la producción no aumenta, sino que únicamente transfiere valor. Ejemplo, maquinarias, herramientas, locales, insumos. Estos elementos al ser utilizados no generan un valor mayor al que se desembolsó para adquirirlos. Muy bien, muchas gracias, Patrick. Muy bien, entonces el capital constante dice que es el capital cuyo monto de su valor no aumenta, sino permanece constantemente y por lo tanto no crea nuevo valor, solo transfiere su valor, ¿no? O sea, ¿en qué está representado? Puede estar representado por aquella suma de dinero que se utiliza pues en la compra de los medios de producción, como por ejemplo maquinarias, herramientas, algunos locales, los insumos, o sea, materias primas y así sucesivamente. Que estos van a generar, ¿qué cosa? ¿No? De repente un capital, una inversión, ¿correcto? Entonces, este es el capital constante, mientras que el capital variable, Patrick, continúa.
Capital variable. Es el capital invertido en el pago por la fuerza de trabajo. El obrero en la producción genera un valor mayor al salario que percibe. La diferencia es la plusvalía, la cual es apropiada para el propietario de los medios de producción. Muchas gracias, muy bien. Entonces, capital variable, ¿no? Capital variable es el capital invertido en salarios, ¿no? Es el pago por la fuerza de trabajo. ¿Se acuerdan anteriormente cuando hicimos un enfoque, ¿no? Invertido de qué? De la fuerza de trabajo, cuyas características es que ¿no? Van a variar, ¿no? Es el que va a generar un valor, por lo tanto, este capital es fuente de qué? De la famosa, acuérdense, de la plusvalía. ¿Qué quiere decir la plusvalía? Que una parte de las ganancias de los trabajadores, de los obreros, va a quedarse ¿con quién? Con los capitalistas, con los dueños de qué? De las fábricas, ¿ya? Entonces, el capital constante es todo lo, por ejemplo, todo lo que son herramientas, todo lo que van a generar, ¿no? Todo el capital fijo y capital constante hasta todo lo que es, ¿no? Prácticamente donde que se va a generar la productividad. Mientras que el capital variable es lo contrario, ¿no? La fuerza del trabajo, donde el trabajador trabaja más de 8 horas y no va a ganar, pues, lo que le han dicho que va a ganar 100 soles, o 50 soles, o 1000 soles, etc. Una parte de ese su esfuerzo, de su trabajo, se queda ¿con quién? Con los dueños de lo que lo han empleado, ¿correcto? Entonces, ese es el capital variable, ¿ya? La famosa plusvalía. La plusvalía es la explotación a los trabajadores, ¿ya? O sea, la plusvalía, que es una parte de tu dinero, de tu esfuerzo, se queda, ¿qué cosa se quedan? Los grandes capitalistas. Ahí se genera la explotación al obrero, la explotación al trabajador. Muy bien, entonces, según los socialistas tenemos el capital constante y el famoso capital variable. Retribución al capital. ¿Ya? Acá está el caja fuerte, bien, con su llavecita. Entonces, la retribución. Dice la retribución al capital por su participación en la creación de riquezas, ¿ya? De crear nuevas riquezas, se le retribuye con intereses, ¿ya? Intereses. Este precio lo paga el prestatario, ¿no? O deudor al prestamista o acreedor, que es el dueño del beneficio que produce el capital prestado. Bien, ¿qué más dice? Los intereses son fijados por acuerdos entre ¿quiénes? Entre el acreedor y el deudor, ¿no? Que pueden ser intereses simples o también intereses compuestos, ¿correcto? Los intereses simples, que son simples, o los intereses compuestos. O sea, la retribución, o sea, ¿qué quiere decir la retribución al capital? O sea, el capital por su participación en la creación de riquezas, ¿ya? En la creación de riqueza. Entonces, ¿cuáles son los intereses que va a generar? Los intereses simples y los intereses compuestos. ¿Qué son los intereses simples? El interés simple es el que se va calculando sobre un mismo capital, ¿no? Ya sea inicialmente o puede ser independientemente de acuerdo al tiempo, ¿no? Que puede ser prestado. Por ejemplo, Nicole de repente dice, ¿me puedes prestar 100 soles y te devuelvo en un mes? ¿No? ¿Y cuánto por interés va a subir? ¿No? O sea, por ejemplo, si ella se presta o presta, entonces ese 100 soles de repente ya no le van a devolver 100 soles, sino de repente 110, ¿no? Dependiendo de los intereses que puede de repente el prestamista puede generar. Mientras que el interés compuesto se trata de los intereses, ¿no? Cuando se agrega al capital, ¿no? Se agrega ya un poquito más, ¿no? De acuerdo al tiempo que lo va a prestar. Y esto se va acumulando, poquito más, ¿ya? Muy bien, interés simple, en una semana no creo que haya intereses, ¿no? Por ejemplo, Estefano dice muy bien,
va a prestar a Nicole 100 soles. En una semana no creo que se generen los intereses, pero en un mes de repente sí se puede generar intereses ya con los intereses compuestos. Simple, no hay muchos intereses, ¿no? En una semana, 2 semanas, etc. Pero cuando ya es un poquito tiempo más, de repente un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, ahí se va generando más interés. Esa es la retribución al capital. Eso estamos hablando los intereses simples cuando personas, por ejemplo, en torno a nuestra familia, los amigos, etc. Los intereses compuestos ya tienen que ser los bancos. Los bancos siempre nos van a cobrar los intereses, ¿ya? Los bancos, los agentes y así sucesivamente. Entonces, la retribución. Clases, ¿no? Otras clases de capital. O sea, tenemos, ¿se acuerdan que eran neoclásico y socialista? Pero hay otros tipos de capital. Capital comercial, capital industrial y capital bancario y financiero, ¿ya? Hay otros tipos de capital. ¿Se acuerdan clases de capital? Lo más importante, teníamos el capital, ¿ya? Neoclásica y capital socialista. Cada uno está distribuido, ¿no? En las subdivisiones. Pero también hay otras, ¿no? Capitales, clases de capital comercial, industrial, bancario y financiero. Esto lo va a leer Nicole Peralta. Profesora. Capital comercial. Capital comercial. Este se logra por la actividad comercial y se constituye por las ganancias obtenidas de la diferencia del precio de compra con el precio de venta. Continúa. Capital industrial. Este se genera por la presencia de los excedentes productivos en la economía. Esta clase de capital corresponde principalmente a las economías desarrolladas. Capital bancario. Se origina por las obligaciones que se genera entre los clientes y las instituciones financieras. Capital financiero. Resulta de la unión del capital bancario con el capital industrial. Es el que predomina en la actualidad. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, otros tipos de capital, las clases de capitales tenemos comercial, ¿no? Comercial, industrial, bancario, financiero. Muy bien. O sea, cuando dice capital comercial, comercio, ¿no? La compra y venta. Muy bien. La compra con los precios, la venta, o sea, estamos hablando de donde, ¿no? Los grandes comerciantes y los compradores, ¿ya? Pueden ser mayoristas o minoristas, ¿correcto? Capital industrial, la industrialización, ¿ya? Entonces, en la industrialización, va a generar, ¿qué cosa? La presencia de los excedentes productivos, ¿ya? De los productos. ¿En dónde? En la economía. Entonces, este capital corresponde principalmente a las economías desarrolladas. Capital bancario y financiero casi son lo mismo, ¿no? Se originan por las obligaciones que generan entre los clientes y las instituciones financieras. Cada, por ejemplo, comercial, industrial, estos grandes dueños, etcétera, siempre van a necesitar del banco, ¿no? Para poder que de repente, pues, ahí guardar su dinero. Capital financiero resulta de la unión del capital bancario con el capital industrial. Es el que predomina, pues, hoy en día, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, llegamos con el capital. Entonces, la próxima clase, la primera hora, antes de desarrollar la clase, tenemos la práctica acerca de esta clase. Todo lo que es del capital, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí estamos llegando, queridos estudiantes. Muy buenos días, cuídense y así que tienen otro curso, pero tienen un poquito de descanso. ¿Correcto? Bendiciones, cuídense. No se olviden, la próxima semana tenemos la primera hora práctica, ¿ya? Tema de hoy. Cuídense, bye chicos, bendiciones.